¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Bienvenidos al misterio de la cápsula del tiempo. Hoy nos adentramos en un descubrimiento donde intervienen. Quiero que prestes mucha atención. El vídeo será largo, pero no menos interesante. Esta historia puede ser real, puede que sea ciencia ficción, pero al final tú tienes la última palabra. Tú decides si esta historia realmente pudo suceder así. Y es que, como os mencionaba, en esta historia interviene el Pentágono, el Club Bilderberg, los Anunnaki, la Atlántida, Egipto y, como no, Göbekli Tepe, y la conexión naturalmente con el sistema estelar Sirius. Acompáñame en este gran misterio y descubramos qué es lo que ocurrió aquí en la Tierra hace algunos años. En el año 2023, un satélite espía del Pentágono detectó una enorme cámara en las profundidades de las montañas Buz de Rumanía. Bajo la Esfinge rumana, bajo 200 metros de roca sólida, había una enorme habitación en forma de cúpula. El Pentágono ya había visto esto antes. Apenas unos meses antes, se descubrió lo que parecía ser una cámara subterránea muy similar en Irak, pero la cámara rumana tenía una gran diferencia. Estaba rodeada por un campo de energía. Entonces entró ahí la gran llamada. Tan pronto como se escaneó el sitio rumano, el sitio de Bagdad se activó. La misma señal energética. Esto llamó la atención de una organización más antigua que cualquier gobierno, incluso más poderosa. Habían estado buscando esta cámara durante siglos. Sabían lo que había dentro y sabían que solo una persona en la Tierra podría abrirla. Pero, ¿quién fue esa persona? La historia comienza en Rumanía, en el año 1970, con el nacimiento de Cesar, un niño diferente a cualquier otro. Incluso los médicos tuvieron dificultades para cortarle el cordón umbilical. La policía secreta, llamada Securitate, fue alertada y borró todos los registros de este nacimiento. Algo estaba ocurriendo. Cesar nunca lloró cuando era un bebé y permaneció en silencio hasta que tuvo los 3 años de edad, que fue naturalmente cuando se obsesionó con un patrón que dibujaba su propia madre. Una especialista, el Dr. Xian, observó que Cesar estaba en una profunda meditación. Cuando volvió a hablar, lo hizo con frases muy complejas y con capacidades impresionantes, incluida la precognición. Y es que años después de advertirle a su tía que iba a suceder algo importante, no la visitaría más, ya que ella murió en un accidente automovilístico que él mismo había profetizado, lo que en ese momento asustó bastante a su madre. Cesar aprendió a ocultar sus poderes hasta que, una noche del año 1980, su madre lo encontró levitando en su habitación. La Securitate, la policía o la CIA, mejor dicho, de ese país, lo llevó a una unidad de inteligencia secreta llamada Departamento Cero, cuyo objetivo era aprovechar los fenómenos psíquicos del niño. Y en 1986, el jefe de esta sección presentó a Cesar al padre de Oiania, quien reveló una profecía que decía que Cesar sería el que salvaría al mundo de una amenaza
inminente en el planeta. "16 años después de la profecía del padre Boken, el primer jefe de la Hidra llegó al Departamento Cero. En mayo del año 2002, Cheser, director del Departamento Cero, tuvo una reunión privada con el poderoso noble italiano, el señor Messini, miembro del grupo, o uno de los grupos más importantes, si no el más importante de nuestro planeta, el Club Bilderberg. Messini en ese momento ofreció a Cheser unirse a ellos para acceder a recursos ilimitados y además poder, afirmando que su objetivo era el control global absoluto del planeta. Y en ese momento el señor Messini se reunió con Cheser y discutió cómo el grupo Bilderberg controla gran parte del mundo y planea controlar todo el planeta. Su principal herramienta es el dinero, que creó naturalmente un sistema bancario moderno que atrapa a toda la humanidad en un ciclo de ingresos y consumos. La gente necesita trabajar para tener ingresos, eso está claro, lo que naturalmente no les deja tiempo ni energía para pensar o resistir en otra cosa. Sin embargo, Messini también afirmó que controlan los medios de comunicación globales para gestionar la información y así debilitar a las personas. Dijo que la democracia es simplemente una ilusión, ya que todos los candidatos son preseleccionados, manteniendo a la población sumisa en un sueño profundo, un sueño de un ideal que nunca llega, y le describió una estructura organizativa de 3 niveles importantes, con los verdaderos gobernantes siendo un consejo, el Club Bilderberg, de 300 personas. Además mencionó que la profecía del padre Boken se estaba cumpliendo y era necesario la colaboración de Cheser. La profecía del padre Boken se estaba cumpliendo y Messini tenía pruebas en Alfabase, con datos satelitales del Pentágono, un satélite espía estadounidense que detectó una gran cámara de montañas en Bus, de Rumanía, viendo a través de 200 pies de granito en profundidad. También había un pasillo largo, según las imágenes, y una cúpula protegida por 2 barras de energía. El Pentágono en ese momento había encontrado una estructura muy similar en Irak, muchos meses antes. Sin embargo, Messini aseguró que la invasión de Irak en el año 2003, y sabemos cuándo ocurrió esto porque fue acto seguido del 2001, lo que ocurrió en Nueva York, no fue por armas de destrucción masiva, sino por controlar un yacimiento. ¿Cuál? El que vieron los satélites. El ejército estaba con tecnología de perforación avanzada en ese momento, y el grupo Bilderberg deseaba obtener acceso a lo que había dentro para un cambio de dicha tecnología. Chazar entendió que esto era mucho más grande que cualquier gobierno. Por lo tanto, 3 meses después, comenzaron a perforar, y lo que hallaron estuvo oculto durante más de 50.000 años. ¿Qué encontraron allí? El equipo conjunto de Estados Unidos y Rumanía alcanzó el 11 de agosto del año 2003 una poderosa barra energética que ningún equipo podía penetrar en ese momento. 3 soldados rumanos, sin embargo, se ofrecieron como voluntarios para probar y traspasar este hallazgo. Sin embargo, murieron instantáneamente. El equipo estadounidense en ese momento se quedó estancado
y su tecnología falló. Sin embargo, Chazar, que podía ver las barras invisibles, se acercó a ella a pesar de las advertencias. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que ese fue su propósito. Moldeado por años de entrenamiento y una profecía del padre Bouquet, levantó la mano y la energía se dividió, permitiéndole caminar ileso. Al otro lado encontró un triángulo grabado en piedra, que al tocarlo hizo desaparecer la barrera y reveló una enorme entrada a la gran galería. Las paredes resplandecientes con material sintético y orgánico conducían a una segunda barra de luz, muy dorada. Más allá había una gran cámara conectada a una alarma que se activaba en Bagdad, lo que indicaba que la tecnología antigua estaba despertando después de 50.000 años. Allí se encontraron varias tabletas, importantes e interesantes. Cada una te explicaba una cosa diferente, tanto del pasado como de lo que estaba ocurriendo y cómo eran las cosas. Sin embargo, la 10ª tabla mostraba un holograma de la Tierra de hace 432.000 años. Una alineación perfecta de 6 estrellas creó un campo de energía alrededor de nuestro planeta, provocando así un cambio en el ADN de los primates en la península del Sinaí. Este cambio en el vínculo del carbono aceleró ostensivamente la evolución. Sin embargo, hace unos 372.000 años, llegaron naves espaciales extraterrestres a nuestro planeta, pero era una misión, no era una invasión. Los seres medían aproximadamente entre 2,4 a 3 metros de altura y muy humanoides. Provenían del sistema estelar Sirio y necesitaban oro para poder reparar la atmósfera de su planeta. En ese momento, el holograma confirmó la historia y de quién se trataba. Hablaba de los Anunnaki, mostrando a su líder llamado Tenakou, estudiando primates modificados. Comenzaron a realizar en ese momento cambios genéticos muy precisos, creando los primeros híbridos llamados Adamu, es decir, Adán. Hace unos 368.000 años se formaron 2 ramas importantes, los ENL, que eran más altos y más alienígenas, que se convirtieron en gobernantes, mientras que los ENK conservaron más ADN de aquí de la Tierra, convirtiéndose de esa forma en trabajadores muy fuertes e importantes para el cometido de los Anunnaki. Ambas ramas coexistieron juntas, poseían profundos conocimientos. Una civilización global apareció en un holograma de hace 50.000 años, que presentaba ciudades perdidas en la historia que hoy no se encuentran, y un continente alimentado por cristales en el Atlántico. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué civilización estamos hablando? Efectivamente, la Atlántida no era simplemente un mito, era un centro cultural conocido como ENL. Estalló una guerra entre diferentes facciones alienígenas que lucharon por el control de la Tierra. Los sirios enfrentaron desafíos de razas reptiles con sus propios planes para la humanidad. Sin embargo, las batallas con armas muy poderosas devastaron la civilización de ENL, provocando de esa forma
una catástrofe final hace 13.500 años. Un holograma de esa forma mostró a la Atlántida desintegrándose a lo largo de los siglos. A medida que se acercaba el final, los seres de NLB construyeron cámaras de preservación para contener todo el conocimiento histórico que habían realizado durante esos siglos. Algunos sobrevivientes huyeron a Egipto, otros se trasladaron al Tíbet e incluso a Sudamérica, donde podemos ver algunas estructuras impresionantes, mientras que la mayoría ascendió a una frecuencia vibratoria más alta y conocida como Shambhala. Y es que la rama ENK sobrevivió, pero perdió su conexión con las estrellas y comenzó de nuevo, creando civilizaciones a partir de fragmentos de memoria. El holograma terminó con un momento crítico en el presente, revelando 3 caminos y secretos que esperan en la oscuridad, con la humanidad en una encrucijada entre la evolución o la extinción. Y es que los 3 túneles al fondo de la sala de proyección no eran pasajes comunes, eran caminos hacia la historia humana oculta. El primero conducía a Egipto, el segundo al Tíbet y el tercero al interior de la Tierra. Cada uno de ellos de 6 metros de altura y de forma circular, recubiertos de un material sintético y orgánico que brillaba con una luz azul verdosa. Esto era parte de una red global construida hace más de 50.000 años. Se abrió una línea segura entre Bucarest y la Casa Blanca, confirmando así que Bagdad tenía la misma tecnología. Sin embargo, Cheser, el protagonista de esta historia, planeó una nueva expedición a Egipto. El tercer túnel involucró interacción con civilizaciones subterráneas y el verdadero origen de la Luna, nuestro satélite. Tras descubrirse una cámara, se iniciaron negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Sudáfrica y Rumanía progresaron muy rápidamente, lo que lo llevó a un acuerdo secreto con miembros del grupo Bilderberg, que influyeron en ambos gobiernos. 7 meses después de estos descubrimientos, Rumanía se unió a la OTAN tras una larga espera de años, obteniendo un nuevo rol gracias naturalmente a estos descubrimientos y la facilitación del gobierno para que se pudiera excavar y entrar en ellos, mientras el grupo Bilderberg continuaba teniendo un poder significativo sobre todos los países o casi todos los países que pueden manipular. Ahora bien, una cámara secreta bajo las montañas, una red de túneles muy antiguos y un gobierno en la sombra que busca controlarlo todo. Con temas como guerra psíquica y los Anunnaki, la historia proviene de libros de un autor que usa un seudónimo llamado Rat Sinier, quien dice ser un oficial de inteligencia rumano. Aunque sus libros son ciencia ficción, él afirma que son ciertos y han sido disfrazados así por su seguridad. Es decir que el libro es ciencia ficción, la historia que os hemos contado, es porque no quiere decir que es real, aunque por detrás dice que todo esto sucedió, solo que lo expresa como ciencia ficción porque teme por su vida. Y ahí es donde entra también lo interesante. Rumanía, donde estaba toda esta historia, se unió después de años y años a la OTAN en marzo del año 2004, justo 7 meses después
de este supuesto descubrimiento, lo que naturalmente genera muchas dudas sobre el momento. El padre Boquén, un sacerdote rumano conocido por sus profecías, nunca mencionó cámaras subterráneas, pero todo esto supuestamente fue dicho detrás de un micrófono o un periodista. Y es que el grupo Bilderberg, que incluye líderes y magnates, se reúnen en secreto y sus críticos creen que planean un gobierno mundial, y eso lo estamos viendo con las agendas que nos esperan. Por lo tanto, se menciona también tecnología como la perforación de plasma y el radar de penetración terrestre, que sí, son reales, no es fantasía. El oro monótono, además de ser considerado pseudociencia, se dice que tiene propiedades curativas. El problema es que toda esta historia que les hemos contado proviene de una sola fuente, de Radu Sinier, sin testigos independientes. Ahora bien, ¿debemos de creerlo? Quizás sí, porque la conexión con Irak señala que la invasión del año 2003 bastó en parte por una cámara similar cerca de Bagdad. Se conoció incluso que algunos sitios arqueólogos estaban protegidos mientras el museo de Bagdad fue saqueado. Incluso se descubrió un laberinto de túneles bajo las pirámides de Giza, pero el equipo que descubrió esto fue amenazado para que dejara de hablar. Sin embargo, desde Italia, otros científicos, otros exploradores, han enseñado lo que hay debajo de las pirámides. Grandes ciudades, estructuras grandes, enormes. Y, cómo no, olvidarnos de Göbekli Tepe. Solo se ha explorado el 5% de este sitio en más de 30 años. ¿Cómo es posible que hayan explorado solo el 5%? Han habido además daños por la contaminación y la construcción alrededor de él. Y es que los poderosos están tomando el control sobre sitios antiguos como este último que hemos mencionado, lo que está generando naturalmente sospechas sobre sus intenciones de lo que puede existir debajo de estos grandes templos arqueológicos y antiguos de hace miles y miles de años. Ahora bien, ¿qué están buscando debajo de estos sitios emblemáticos? ¿O es posible que se estén preparando ante un gran descubrimiento antes de que el mundo estalle en 1000 pedazos? Un tema, como os decía anteriormente, muy interesante, que da mucho que pensar realmente. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Ocurrió todo esto? Ahí tenemos fechas en la historia reciente y sobre todo e importante, cosas que ocurrieron después de esta historia tan fantástica. Sí, un país que llevaba años intentando entrar en la OTAN o la Unión Europea, de repente, unos meses después de ese gran descubrimiento, entra. El Club Bilderberg, el club más poderoso del mundo, está detrás de todas estas historias. Algo de verdad, pienso yo que llevará, pero como siempre digo, tú tienes la última palabra. ¿Real o ficción? Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias nuevos, antiguos suscriptores y miembros del canal. Cuidaros y por supuesto, como siempre decimos, sed felices.